Hay silencios que gritan, miradas que, aunque vacías, contienen más horror del que cualquier palabra podría sostener. Esto no es un video para espectadores cómodos ni para héroes de sofá. Es una invitación a mirar de frente el abismo humano. La mirada de las 1000 yardas no es solo una expresión, es la huella de lo indescriptible, el eco del alma después de ver el infierno y regresar sin ella. Esa mirada vacía, ese retrato de lo que queda cuando la mente se rompe, cuando los sentidos ya no distinguen entre el ayer y el ahora. Hoy vamos a adentrarnos en su historia, su ciencia, su arte y su legado, porque sigue viva en cada guerra, en cada desastre y en cada nota desgarrada de una guitarra que grita por quienes ya no pueden hacer. Así que prepárate, porque una vez que entiendas esta mirada, ya no podrás olvidarla. Era el año de 1944. El aire de la isla de Peleliu ardía con el olor del metal, la sangre y la desesperación. Entre los restos humeantes de la batalla, un artista de guerra llamado Thomas Lea III observaba a un joven marino. Este no lloraba, no hablaba, solo miraba, con los ojos fijos en un horizonte que ya no existía. Lea levantó su pincel y trató de capturar algo que ningún lente ni palabra podía describir. El resultado fue una pintura que tituló La mirada de las 2000 yardas. Un rostro demacrado, los ojos abiertos, la piel gris de agotamiento. Esa mirada vacía, sin vida, se convirtió en un símbolo eterno del trauma. El trauma de lo que ocurre cuando un ser humano presencia la muerte una y otra vez, hasta perder la capacidad de sentirlo. Lea escribiría luego: ha estado en la guerra durante 31 meses. 2/3 de su compañía han muerto. ¿Cuánto puede soportar un hombre? Esa frase no era una pregunta, era una confesión, un intento por comprender el límite invisible entre la cordura y el vacío. El cuadro dio la vuelta al mundo y con él nació una idea, una palabra, un concepto al que se llamó la mirada de las 1000 yardas, la forma en el que el alma se asoma al abismo y ya no regresa igual. Mucho antes que alguien pronunciara la mirada de las 1000 yardas, el horror ya tenía otro nombre. Era el año de 1915. El barro de las trincheras devoraba hombres y almas por igual. Miles de soldados británicos temblaban sin control. Sus ojos se quedaban fijos en la nada. Sus labios se movían sin sonido alguno. El cielo rugía con artillería, pero el verdadero estruendo ocurría dentro de ellos. El médico Charles Myers fue uno de los primeros en observar. Llamó a aquel fenómeno Shell Shock, el choque de la metralla. Pensó que el trauma provenía de las explosiones, del impacto físico de las ondas expansivas, pero pronto se dio cuenta de algo más oscuro. Algunos hombres que nunca habían estado cerca de una explosión también presentaban los mismos síntomas. El enemigo ya no era visible. El campo de batalla se había mudado dentro del cerebro humano. En hospitales improvisados, los soldados permanecían inmóviles. Algunos no hablaban durante semanas. Otros se mecían como niños asustados, sus pupilas dilatadas, sus cuerpos rígidos. La guerra había hecho lo impensable. Había detenido el tiempo dentro de ellos. A muchos de ellos
los llamaban cobardes. Estos fueron juzgados, castigados. Incluso algunos fueron fusilados por negarse a regresar al frente de batalla. Nadie entendía que su mente había colapsado, que el alma se había fragmentado en pedazos invisibles. Más de 250.000 soldados sufrieron aquel shock. Esta cifra es más que una estadística. Es una multitud de miradas vacías, de gritos que no salieron de la garganta. Hombres que regresaron a casa, sí, pero jamás volvieron realmente. Lo que comenzó como una sospecha médica se convirtió en la primera puerta abierta hacia la comprensión del trauma. Y con ella el mundo por fin empezaba, sin saberlo, a descubrir el infierno silencioso de la mente humana. La mirada perdida, el cuerpo ausente, la respiración errática, todo eso tenía un origen, y aunque nadie podía verlo, todos podían sentirlo. Así, Shell-Shock se convirtió en el primer nombre de un enemigo invisible, uno que no llevaba uniforme, pero que seguiría acompañando a la humanidad hasta nuestros días. Hablemos ahora de los síntomas y la psicología que está detrás de la mirada de las 1000 yardas. Mira, la mirada de las 1000 yardas no es un simple vacío. Es el cuerpo diciendo: ya no puedo más. La mente, ante lo insoportable, se desconecta. Los ojos fijos están sin parpadear, las pupilas dilatadas, la respiración es irregular. El cuerpo está ahí, pero el alma se ha quedado atrás. La ciencia en la actualidad lo explica, pero en el campo nadie, absolutamente nadie, lo entendía. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados mostraban el mismo rostro. Un gesto inmóvil, sin reacción, sin lágrimas. Era el trauma haciéndose visible. El psiquiatra llamado John Huston lo registró en su documental Let There Be Light en el año de 1946. En este documental, veteranos norteamericanos sufrían lo que entonces se llamaba fatiga de combate. Sus manos temblaban, sus voces se quebraban, sus ojos no parpadeaban. No era debilidad, era un colapso neurológico. La amígdala, la zona cerebral que detecta el peligro, se enciende como una alarma perpetua. El hipocampo, que organiza los recuerdos, se encoge por el exceso de cortisol, la hormona del estrés. Y la corteza prefrontal, la parte que razona, se apaga para evitar que el horror se procede una y otra vez, y así sucesivamente. En ese estado, el cuerpo entra en modo supervivencia. No piensa, solo intenta resistir. Eso es la disociación, una defensa extrema del cerebro. Es como si la mente se alejara de la escena para no morir en ella. El soldado ve lo que ocurre. Sí, lo hace, pero ya no lo siente. Es un mecanismo automático, no una elección. Décadas después, la ciencia le puso un nombre. Le puso el nombre trastorno de estrés postraumático. El diagnóstico apareció oficialmente en el manual de DSM-III en el año de 1980, impulsado por los estudios de Nancy Andreessen y los casos de veteranos que lucharon en la guerra de Vietnam. Pero mucho antes, los síntomas, por supuesto, ya existían. Insomnio,
sobresaltos, ataques de pánico, desconexión emocional y esa mirada vacía de quien sigue atrapado en el pasado. En la vida real, no solo los soldados, también los paramédicos que no pueden olvidar una escena, los sobrevivientes de accidentes, de abusos, de desastres, las víctimas de violencia que aprenden a vivir con el cuerpo en alerta, incluso cuando ya están a salvo. Mira, el trauma no distingue entre guerra y ciudad, entre balas o palabras. Cada vez que el cuerpo siente peligro y la mente no logra procesarlo, esa mirada aparece. La mirada perdida, distante, donde ya no hay presente, solo memoria. El doctor Bessel van der Kolk, autor del libro El cuerpo lleva la cuenta, lo resumió de esta manera: el trauma no se recuerda, se revive y lo hace a través del cuerpo. Por eso cuando el soldado vuelve a casa, su sistema nervioso sigue en guerra, sigue en alerta. Esa es la tragedia invisible. El cuerpo de batalla, el campo, esa es la tragedia invisible. El campo de batalla, sí, terminó, pero la guerra interna continúa. El corazón late más rápido ante un ruido, el sueño se interrumpe, la mente vuelve una y otra vez al momento del impacto. Aquí no hay actuación, no hay dramatismo, solo hay supervivencia. Es la biología rota intentando seguir adelante. En los hospitales militares, como hemos hablado, los doctores veían cuerpos sanos, con almas fracturadas. Un soldado podía caminar, podía comer, podía hablar, pero al cerrar los ojos, todo volvía. El ruido, el fuego, los gritos. Algunos despertaban golpeando las paredes, otros no dormían. En 1946, como hablamos en líneas anteriores, John Huston llevaba una cámara al hospital militar de Long Island. Con el documental Let There Be Light, mostraba a hombres temblando, hiperventilándose, llorando frente a psicólogos. Estos no eran actores. Estos eran veteranos reales de la Segunda Guerra Mundial. Por décadas, el gobierno estadounidense prohibió su difusión. Demasiado humano, demasiado incómodo, decían. Uno de ellos, llamado James McGurk, tardó 14 años en dormir sin sobresaltos. Otro, llamado Tom Lovett, decía que podía oír el sonido del proyectil incluso en sus sueños. Él decía: mi guerra no terminó cuando regresé. Decía, solo cambió de escenario. Y no solo ellos, en las calles de Bagdad, Gaza, Kiev o Alepo, los mismos ojos se repiten. El trauma ya no lleva uniforme. Son reporteros de guerra, rescatistas, médicos, niños, todos pueden portar esa mirada. Esa mirada ahora es universal, porque el horror no entiende de fronteras. La periodista Lindsay Addario, secuestrada en Libia en el año de 2011, relataba que después de su liberación pasaba las noches viendo los rostros de sus captores. Lo que más dolía no era el miedo, escribió, era la sensación de no volver a ser la misma. El fotógrafo llamado Silvia, que perdió ambas piernas en Afganistán mientras cubría un conflicto, dijo años después: cuando miras a través del lente del dolor de otros, parte de ese dolor se queda contigo y nunca se va del todo. Mira, no se puede volver igual de la misma. Nadie lo hace. Porque una vez que la oscuridad te mira de vuelta, aprendes que el silencio también puede gritar. Tras la Segunda Guerra Mundial,
Europa estaba llena de ruinas y silencios. Los hijos de los veteranos crecieron viendo a sus padres callar, beber, temblar de noche. No había nombre aún para eso, pero la rabia se heredaba. En Birmingham, Inglaterra, una ciudad gris cubierta por fábricas y hollín, 4 jóvenes, Tory, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, comenzaron a tocar en bares en 1968. Su banda se llamó Black Sabbath. Mientras otros cantaban sobre amor, ellos cantaban sobre la guerra, el miedo y la locura. Era la voz de una generación harta del silencio. Cada riff era un grito contra la hipocresía y el horror que aún respiraba entre los muros de las fábricas. El metal viajó por el mundo como un eco del dolor humano. En 1988, Metallica lanzó And Justice for All. Entre sus pistas una destacó One, inspirada en la novela Johnny Got His Gun, 1939, cuenta la historia de un soldado que pierde sus brazos, piernas, vista, oído y voz en la guerra, pero sigue consciente. Greater than darkness, imprisoning me, all that I see, absolute horror. El videoclip, lanzado en 1989, mezclaba imágenes del filme homónimo con la banda tocando en sombras. Fue uno de los primeros videoclips del metal en rotar en MTV, llevando el trauma de la guerra a millones de hogares. La batería de Lars Ulrich, casi como ametralladora, marcaba el ritmo del pánico. En ese mismo año, mientras el muro de Berlín caía, el metal servía de catarsis para una Europa que aún tenía pesadillas colectivas. En los 90, el metal empezó a hablar de otros traumas: la alienación moderna, la depresión, el abuso psicológico. El dolor dejó de estar solo en los campos de batalla. Ahora vivía dentro de las ciudades. Pantera, con Cemetery Gates, 1990, abordó la pérdida y la culpa con una vulnerabilidad poco vista. Slayer, en War Ensemble, 1990, volvió al caos de la guerra con crudeza. Y Sepultura, desde Brasil, llevó la furia del tercer mundo con Refuse y Resist, 1993, un himno contra la represión política. Mientras tanto, Cherneckorn y Slipknot emergieron con una nueva forma de rabia, el nu metal. Detrás de sus máscaras había historias reales de abuso, adicciones, traumas familiares. Su música no glorificaba el dolor, lo exorcizaba. En conciertos, miles de personas gritaban al unísono. Era un ritual de desahogo colectivo. El metal se había convertido en terapia masiva para una generación que no encontraba paz. El trauma cambiaba de rostro, pero no de intensidad. Con la llegada del nuevo milenio, el trauma volvió a tener un rostro global. 11 de septiembre de 2001. El mundo entero vio en directo la destrucción. Las guerras de Irak y Afganistán reavivaron viejas cicatrices. System of a Down, banda de origen armenio, lanzó B.I.O.B. 2005. Why do they always send the poor? Una crítica feroz a las guerras modernas y al ciclo interminable del sacrificio humano. Mientras tanto, Gojira, desde Francia, transformó la desesperación ambiental en catarsis sonora con Global Warming, 2005, y The Art of Dying, 2008. No hablaban de guerras visibles, sino de la autodestrucción humana. En 2016, Metallica volvió con Moth into Flame, inspirada en la adicción mediática y la pérdida de identidad. La guerra había cambiado de escenario. Ya no era solo externa, sino interna. Durante la pandemia, el silencio mundial fue otro tipo de guerra. Las giras se detuvieron, pero el metal siguió vivo en pantallas. En 2021, Gojira lanzó Fortitude, un álbum sobre la resistencia emocional y la necesidad de sostenernos mutuamente. En 2022, Sabaton estrenó The War to End All Wars, rindiendo homenaje a los soldados olvidados de la Primera Guerra Mundial. Cada canción estaba basada en hechos históricos: Verdún, Gallipoli,
el armisticio de 1918. Su gira mundial, The Great Tour, recreó trincheras, explosiones y cartas de soldados en el escenario. No para glorificar, sino para recordar. La música no puede detener una guerra, pero puede evitar que olvidemos por qué empezó. Joaquín Brodén, vocalista de Sabaton. Entrevista 2022. Neurocientíficos de la Universidad de Queensland, 2015, descubrieron que escuchar metal extremo reduce la ira y ayuda a procesar emociones negativas. El ruido actúa como válvula emocional. Los oyentes no sienten más violencia, sienten alivio. En 2019, un estudio de la Universidad de Durham confirmó que los fans del metal tienen mayor empatía emocional y resiliencia ante el estrés. Porque el metal no evade el dolor, lo enfrenta, lo hace audible, lo transforma. La paz mirada de las 1000 yardas encontró en el metal sueco moderno. Los rostros ya no están en trincheras, sino en escenarios, en multitudes, en almas rotas que encontraron un lenguaje. Si te gustó el video, comparte y suscríbete. Nos reencontramos en un próximo video aquí en Letras de Metal.